La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el licenciado Francisco Álvarez. Digo Francisco Álvarez, no lo van a conocer porque la gente es Pancho Álvarez, como dije, un eminente abogado, y con él tenemos una agenda de temas sumamente interesantes que son de mucha actualidad. Pancho, gracias por aceptar la invitación. Ramón, un placer estar aquí contigo. Pancho estaba afuera, pero de que yo lo vi, unas declaraciones, lo atrapé y lo llamé Pancho, el viernes. Y cerramos el viernes con broche de oro. Vamos a comenzar con el tema obligado, el fideicomiso que ya fue aprobado en segunda lectura. Realmente es una ley ordinaria, no es orgánica. Ustedes saben que nosotros los abogados somos especialistas en decir cómo se interpreta una ley. Hay algunos que lo interpretan Ponte dos abogados y va a tener tres opiniones diferentes. Sí, así es. Y algunos dirán, para eso estudiamos, ¿no? Para interpretar la norma, ¿no? La ley, la Constitución. Hay algunos que se han quedado en el pasado y dicen, la Constitución no se puede interpretar. ¿Quién ha dicho? Eso es lo que se hace todos los días, incluyendo el Tribunal Constitucional, ¿no? Interpretar la norma constitucional. Y el artículo 112 de la Constitución es el que define cuando una ley es orgánica o no orgánica. ¿Por qué es importante eso? Porque la ley orgánica requiere de una mayoría calificada para su aprobación. Por cierto, mayoría calificada con la que no cuenta el PRM en este momento. O sea que el tema de si es orgánica u ordinaria cobra mucho mayor importancia para este tema del fideicomiso, porque si fuese ordinaria, el PRM no la puede aprobar solo. Tiene que llegar a un consenso con los demás legisladores de los otros partidos. Ahora, tú me preguntaste cuál es mi opinión. Sí. Yo creo que los redactores de la Constitución cometieron un error con ese artículo, porque lo hicieron de una manera muy amplia. Y si tú interpretas ese artículo de manera estricta, ¿no? En el sentido literal de lo que contiene, casi todas las leyes serían orgánicas. Esa no fue la finalidad de redactar ese texto. Ese texto es para que las leyes verdaderamente importantes, aquellas leyes que van a marcar pues cómo debe comportarse la población, las autoridades, pues esas sí sean orgánicas. Te pongo un ejemplo, la ley de presupuesto. Cada año se aprueba la ley de presupuesto. ¿Y cómo es esa ley? ¿Orgánica u ordinaria? Es ordinaria. Ahora, la ley orgánica del presupuesto, la que controla, la que tiene el marco que regula todos los aspectos del tema de presupuesto, esa es orgánica. Entonces, yo creo que esa es la interpretación que hay que darle. Y Cristóbal Rodríguez, que es un experto en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo, yo vi ese muy artículo. importante, escribió un artículo en esa dirección. Yo estoy de acuerdo con él, porque interpretarlo de la otra manera, repito, haría que la mayoría de las leyes sean orgánicas, y eso afectaría inclusive la gobernabilidad, porque hay que dejarle cierto margen al Poder Ejecutivo para poder someter leyes que, repito, no sean leyes marcos. Está pasando que como es el régimen económico, pero... Por eso te digo, si tú te llevas del texto del artículo 112, le pondrías un sello de orgánica inmediatamente, porque habla de todas las leyes que tienen que ver con los derechos fundamentales, por ejemplo, con la organización del Estado, con la estructura del Estado. Entonces hay algunos que me van a decir, pero es que un fideicomiso tiene que ver con la estructura del Estado. Sí. Porque ya el fideicomiso público, en cierta forma, ya no es un contrato como lo es el fideicomiso privado. Es un contrato, pero además, por ser público, tiene características especiales. Entonces, por eso te señalaba que realmente yo entiendo, mi opinión es que esa ley es ordinaria y que la aprobación que hizo la Cámara de Diputados en el día de ayer, pues cumple con los requisitos en términos de quórum y votación que exige la Constitución de la República. Creo que finalmente el Tribunal Constitucional tendrá esa Yo creo que eso va a ir al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional se va a ver en una coyuntura muy interesante, porque podría decir, no hay que interpretar esto de manera estricta, ahí habla de estructura, todo lo que tenga que ver con estructura va para ley orgánica, pero repito, eso va a ser prácticamente inmanejable, porque para todo se va a requerir casi aprobación o una mayoría calificada, perdón, en el Congreso para aprobar una ley, y ustedes saben lo difícil que es conseguir esa mayoría calificada. Principalmente en la Cámara de Diputados, porque en el Senado casi siempre el partido que logra la presidencia logra la mayoría en el Senado. Sí, pero como tú dices, en la Cámara de Diputados no. Entonces, aquí también hay que darle, repito, cierto margen al Poder Ejecutivo.
Lo han tenido los anteriores gobernantes, no solamente este actualmente. Y yo creo que eso sería lo correcto, una interpretación en ese sentido. Pero la última palabra la va a tener el Tribunal Constitucional. Entonces ahora, tus señalamientos a lo que se creía que se aprobó, porque se aprobó con modificaciones, pero no, por lo menos yo no tengo cuáles fueron las modificaciones. Pero ¿cuáles son tus señalamientos principales? Mira, en Participación Ciudadana tenemos dos preocupaciones principales con respecto a este tema. Número uno, el tema de compras y contrataciones. Y número dos, el tema de deuda pública, que coincidimos contigo en esa preocupación. Leí tu artículo en el día de ayer, Gracias. ¿no? Me honra, me honra. ¿Y por qué tenemos preocupación en ambos temas? Número uno, porque no queremos que el fideicomiso público, que es un instrumento importante del desarrollo nacional. Ojo, todo el mundo coincide en eso. Sí. Tú lo comenzabas así en tu artículo de ayer, pero si tú comienzas a ver la prensa de hoy, los mismos diputados que han estado y la oposición, Juan Ariel Jiménez, ¿qué dice hoy? Que no es que se oponen al fideicomiso público, sino a algunos aspectos. Nadie se opone al fideicomiso público, porque es un instrumento importante para el desarrollo nacional. Y además tú tienes ya, qué sé yo, una docena de fideicomisos que no están regidos por ninguna ley. Y se necesita una ley que los regule. O sea que esa ley es importante su aprobación y por eso hay que felicitar al presidente Abinader que extendió la legislatura. Bueno, ayer ya se había aprobado en la Cámara de Diputados, sí. Eso va a beneficiar sobre todo al proyecto de ley electoral. Pero bueno, de todas maneras, ese tema, lo que no queremos es que el fideicomiso público se convierta en un camino para evadir reglamentaciones que aplican en el sector público. Por ejemplo, compras y contrataciones. Y por eso criticábamos en la redacción original de ese proyecto que decía que cada fideicomiso se dará su propio reglamento, que claro, deberá ser aprobado por la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas. Yo internamente digo, bueno, si va a ser aprobado por Carlos Pimentel no tengo ningún problema. Exactamente. Pero mañana no va a estar Carlos Pimentel ahí. Entonces era como yo decía, Red Vial en la pasada gestión no hizo licitaciones. Sí. Bueno, ahora se están haciendo licitaciones. Y yo eso le decía a Carlos Pimentel, no toda la vida va a estar tú ahí. Claro. En algún momento va a haber un tipo que se va a pasar a los ojos. Y va a aprobar esos reglamentos porque va a actuar en connivencia con el órgano interesado en el fideicomiso público. Entonces eso pues obviamente hay que evitarlo. ¿Qué decía el proyecto de ley originalmente, que fue modificado ahora? Que ese fideicomiso debe regirse por la ley, en lo que tiene que ver con las compras y adquisiciones públicas, por la ley de contrataciones públicas, la de ley 340. Punto. Porque antes sea por el espíritu. Por los principios. Por los principios. Y yo pregunto, ¿y esa ley 340 solamente contiene principios? No, contiene una serie de mecanismos para las compras y contrataciones. Entonces no aplican esos mecanismos. Eso fue corregido en la aprobación en la Cámara de Diputados, que ahora dice que se regirá por la ley 340, punto. Y no dice que por una parte de la ley o por la ley completa, no, dice por la ley 340. Eliminó el tema de los principios. Aplican los principios, aplican los mecanismos que establece la ley. Y esa fue una victoria importante. El segundo tema, que no está resuelto, porque el de compras y contrataciones está resuelto, aunque habrá que esperar cuando se apruebe la ley de compras y contrataciones que viene por ahí, no se vaya a reintroducir ese tema. Pero bueno, el segundo aspecto que nos preocupaba es el de la deuda pública. ¿Por qué? Porque tampoco queremos que se utilice el fideicomiso para endeudar al país, vamos a llamar, yo iba a decir al Estado, pero cambié y dije al país, endeudar al país sin control. Porque ahora mismo, ¿cómo se controla el endeudamiento generado por el Poder Ejecutivo y sus dependencias? El Congreso. Por el Congreso. Pero ocurre que ese proyecto de ley dice que no es deuda pública. Por cierto, que en tu artículo tú decías que no era deuda pública. En Participación Ciudadana consideramos que sí es deuda pública. Y de hecho... Claro, para que el fideicomiso dice que el de Vía Real que no es deuda pública, sino deuda de los activos, de los bienes fideicomitidos. Y yo te pregunto, ¿quién es el fideicomitente en ese fideicomiso y en todo lo demás? No, es el gobierno. En este caso, sector público, a través de obra pública. Sí, un organismo del sector público, ¿no? Ese es el fideicomitente.
¿quién es el fideicomisario? Es decir, el beneficiario. Recuérdense, para los amigos que no dominan este tema, que como dijo Ramón es muy complejo, el fideicomitente es el que aporta los bienes al fideicomiso, con el que va a trabajar el fideicomiso, que en este caso es obra pública, ¿no? El de RD Vial. Y el fideicomisario, que es el beneficiario de esa gestión del fideicomiso, es el propio gobierno, el propio Estado. Entonces, es público el fideicomitente, es público el fideicomisario, son públicos los activos que se aportan y de repente la deuda no es pública. La deuda no es pública. Parece que es un sombrero de mago y se saca el conejo, ¿no? O sea, por eso en Participación Ciudadana entendemos que el endeudamiento es público. No vaya a pasar lo que pasó en México, que hasta ahora se han constituido, bueno, hasta ahora no, en 2019 creo que era el dato que tenía, 374 fideicomisos. Pero ¿qué ocurre? Que el endeudamiento equivalía al 15% del presupuesto mexicano. O sea que por ahí los mexicanos descubrieron una forma de endeudarse y diciendo, eso no es público. Entonces las estadísticas van a decir, eso no me lo calcule como deuda pública. Y en este país somos especialistas en eso, ¿no? En ingeniería financiera fue que tú le llamaste en tu artículo. En crear vías para seguir endeudando porque no se compute como deuda pública para que eso no tenga un impacto en lo político electoral. Porque obviamente un gobierno que se endeuda sin control después paga las consecuencias. Y las calificadoras le dan buena nota porque saben que al final del camino es el Estado que va a asumir la deuda. Y ahí viene el otro tema. Imaginemos que se crea un fideicomiso público y ese fideicomiso se endeuda. Van a decir, no es deuda pública porque no es deuda soberana. Y el ministro Joel Santos aclaró esta misma semana en un programa de televisión al que fue, y cuando le hicieron la pregunta, dijo, es deuda pública pero no deuda soberana. Entonces eso obliga a distinguir entre deuda pública y deuda soberana. Y él hizo la distinción porque la deuda soberana es la que obliga al Estado completo. Y él dice que el fideicomiso, y tiene razón en eso, solamente obliga a sobre los bienes que se han aportado al fideicomiso. La obligación que tiene el Estado es solamente limitado a los bienes que se han aportado al fideicomiso. El Estado no garantiza ese endeudamiento. Y eso es cierto, es así. Ahora, ¿qué pasa? Tú lo decías en tu comentario inicial hoy por la mañana. ¿Qué pasa cuando termina ese fideicomiso? Esa deuda que está ahí, que no se ha pagado. Vamos a suponer un caso que no se haya pagado la deuda porque no alcanzaron los flujos para poder pagarla. ¿Qué hace? El Estado va a decir, yo no garanticé esa deuda. El acreedor, que es del sector privado, de más nadie, ¿no? El acreedor va a ser del sector privado. El acreedor va a decir, y entonces yo me cobro ¿de qué? De los activos del fideicomiso. ¿Y si no dan los activos del fideicomiso? Exacto. Entonces va a tener que ejecutar las garantías que tenga, porque alguien presta dinero pero con garantía, probablemente con la garantía de esos activos del fideicomiso. Y por ahí puede ocurrir que lo que no se ha querido nunca, que es que se privatice los activos que se aportan al fideicomiso, pasen a manos privadas por vía ejecución. Claro. Pero además, no había pensado en ese ¿cómo aspecto arriesga eso la imagen del país? Ah, no, el Estado dice, yo no voy a responder por esa deuda porque es un fideicomiso, y le van a decir, pero es público. No importa, pero el contrato, el decreto que lo creó dice que no cuenta con la garantía del Estado. Y tiene razón, el Estado no puede ser perseguido entonces en cobro de esa deuda, pero lo va a hacer el fideicomiso público. Y eso puede generar inclusive un problema de evaluación de riesgo país en República Dominicana. Porque es público, alguien público no está pagando y eso impacta la imagen crediticia de la República Dominicana. Entonces, ¿qué va a pasar al final? Que el Estado va a tener que asumirlo como quiera, lo va a tener que pagar como quiera al final, lo va a tener que rescatar, vamos a llamarlo de esa manera. Y por eso, bueno, en Participación lo que decíamos es, vamos a aplicarle las mismas reglas que existen al endeudamiento público, que sea aprobado por el Congreso. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos un Congreso que todo el mundo le huye cuando quiere la aprobación de una norma, porque no funciona con la agilidad, con la presteza. Mira la ley electoral. ¿Hace cuánto que la Junta Central Electoral sometió ese proyecto de ley de reforma a la ley electoral? Hace ya un buen tiempo. Y ocurre que ahora la carrera se quiere
cuando han pasado meses donde se pudo haber trabajado con más calma, hubo que extender la legislatura para que se pueda aprobar. Pero el Congreso es ágil con los préstamos. Sí, depende de quién controle el Congreso, ¿no? O sea, No, claro, obviamente. y como es de manera ordinaria la votación, pues el partido oficial actual, el gobierno actual, pues logra que se aprueben sus préstamos tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Vamos a hacer una breve pausa y vamos en el siguiente segmento con la ley electoral, la ley de régimen electoral y otros temas de interés. En pocos minutos, no se pierdan la segunda parte de esta entrevista. Continuamos la entrevista con el licenciado Francisco Álvarez Pancho, abogado eminente. Vamos a la ley electoral, que también Participación Ciudadana se pronunció. Tú señalaste que la Junta con tiempo presentó las modificaciones a esa y a la ley de partidos. El presidente de la Junta ha sido reiterativo de la importancia y entonces ahora lo que surge en el Senado de la República es una cosa totalmente diferente a lo que propuso, ¿no? la Junta Central Electoral. Así es. Bueno, recordemos en primer lugar que ese es el tema, uno de los dos temas centrales de Participación Ciudadana. Participación, aunque trabaja otros temas, se concentra básicamente en el tema electoral por un lado y en el tema de la transparencia en segundo lugar, porque somos el capítulo nacional de Transparencia Internacional en la República Dominicana. Y aprovecho este espacio para decir, Ramón, que el día 30 de este mes, Transparencia Internacional va a dar una rueda de prensa en Berlín, donde va a divulgar el índice de percepción de la corrupción a nivel mundial, donde estamos incluidos nosotros, somos evaluados. Del año 22. Del año pasado, correcto. ¿Qué día va a ser? El 30 de este mes. Sí. Recordando que en el 19 sacamos 28 puntos, en el 20 sacamos 28 puntos sobre 100. Quemado. Quemado. En el 19, 28... En el 21 sacamos, creo que 30 puntos. Una ligera mejoría. Y ahora vamos a ver qué nos trae. Importante señalar que Participación no es que hace esa evaluación. Lo hace Transparencia Internacional, que contrata encuestadores, que entrevistan a personas líderes de opinión pública, empresarios, para medir la percepción. Eso significa cómo la ciudadanía está viendo la corrupción en República Dominicana. Eso va a salir el 30 de este mes. Y decía que pues nos enfocamos en el tema de transparencia y también en el tema electoral. Todo el mundo lo sabe. Estamos observando las elecciones en República Dominicana, Participación Ciudadana, desde el año 1996. Todas las elecciones han sido observadas por nosotros desde 1996 para acá. Y el tema de la ley electoral y de partidos políticos son temas que le hemos dado mucho seguimiento. Me lamentaba de que el Congreso no fuese lo suficientemente ágil con ambas leyes. Ahora estamos conociendo una. Sí. La otra no se sabe cuándo se va a conocer, la ley de partidos políticos. Estamos conociendo la ley orgánica, fíjense bien, de régimen electoral. Ahí se trata de una ley orgánica, se requiere una mayoría especial para poder ser aprobada en el Congreso, por ser una ley orgánica, porque regula, genera el marco regulatorio de todos los temas electorales. ¿La de partido es ordinaria? No, la de partido, en mi opinión, también es pública, regula la estructura partidaria, en fin. Y es el marco para los partidos políticos. Pero esta ley electoral nos preocupó desde el principio. Participación apoyó la propuesta de la Junta Central Electoral y fue al Senado de la República y a la Cámara de Diputados. Nos reunimos con los presidentes de ambas cámaras para explicarles por qué estábamos apoyando el proyecto de reforma sometido por la Junta Central Electoral. Y ocurre que cuando se aprobó en el Senado, se aprobó con unas modificaciones que nos preocuparon sobremanera. Una de ellas, el régimen actual establece que la Junta podrá llamar a reunión a los partidos políticos cuando lo entienda necesario. Pues no. La ley quiere establecer, o quieren establecer por ley, que la Junta tenga que reunirse cada 4 meses en años electorales, perdón, cada mes en años electorales, obligatoriamente con todos los partidos, y cada 4 meses en años no electorales.
repito, obligatoriamente. Pero lo más grave no es eso. Lo más grave es que le da potestad a los partidos políticos, a todos los partidos políticos, de poder ir a la estructura interna de la Junta Central Electoral, por ejemplo, a la Dirección de Elecciones, a requerirle información directamente al director de elecciones o al director del voto en el exterior. Pasándole por encima al Pleno. Pasándole por encima al Pleno. El Pleno no participa en eso. Es como si dijéramos que yo puedo ir donde los órganos internos del Banco Central sin ningún control. Yo quiero información, hay una ley de acceso a la información pública, hay una ventanilla en cada institución pública para esos fines. Los partidos políticos pueden recurrir a esa ventanilla si necesitan información, pero pueden también solicitar a la Junta Central Electoral una reunión, pero no que la ley le imponga una camisa de fuerza de tener que reunirse todos los meses en años electorales con los partidos políticos, porque la Junta tiene que trabajar también, no solamente de reuniones conforme al tema electoral, ¿no? O sea que... Pero eso es grave, que puedan ir de forma directa a los órganos. Eso inclusive, por ejemplo, tú que citaste el Banco Central, por ejemplo, la Junta Monetaria en el reglamento dice que no puede dirigirse a los funcionarios a buscar información a un director. Eso no debería ni decirlo porque es la lógica que lo impone. O sea, de que tú no puedes pasar al órgano principal por encima e ir directamente a lo que trabajan el día a día de cada institución. Eso no es razonable, eso no es lógico. Y eso me da la impresión de que quieren tener amarrada la Junta Central Electoral. Y esos aspectos esperamos que en la discusión que viene ahora en esta legislatura extraordinaria, pues se piense sobre eso y se modifique. Pero la parte de los topes tampoco Es que son varios los temas, que por cierto, en el día de ayer surgió uno nuevo y de parte de los medios de comunicación. Salió en varias primeras planas y en editoriales. Lo de la tarifa. Lo de la tarifa que se pretende erigir en censor a la Junta Central Electoral. Eso es falso. La Constitución de la República dice que la Junta podrá reglamentar el acceso de los candidatos y de los partidos a los medios de comunicación para que se haga de manera equitativa. Así mismo lo dice la Constitución, para que se haga de manera equitativa. ¿Qué potestad le da eso a la Junta? De decirle a los medios de comunicación, ustedes pueden aceptar o no publicidad electoral de los partidos, ¿no? Si usted no quiere meterse en eso, no tiene derecho a decir yo no acepto publicidad. Pero si usted le da publicidad a un partido, tiene que darle publicidad a los demás partidos en las mismas condiciones. O sea, si usted no puede decir, a este le voy a dar, si es televisión, tanta cuña gratis. 5 cuñas, y a aquel le voy a dar 50 cuñas. No, porque se rompe la equidad que manda la Constitución de la República. Ahora, usted sí lo que puede decir es, estas son mis condiciones para dar publicidad. Si usted no tiene garantía, yo no le doy publicidad. Págamelo por adelantado. Pero tiene todas esas condiciones, por ejemplo, las condiciones de pago, que algunos dirán, pero eso no es exagerado, para nada. Si yo te doy una condición, partido político X, te doy unas condiciones de pago determinadas, no puedo darle una diferente a los demás partidos. Págame sin intereses. Pues que le pague sin intereses a los demás partidos que coloquen publicidad. No es censurar la publicidad, sino es regular el acceso equitativo a los medios de comunicación. Oigan bien, la equidad es una palabra muy fácil de interpretar. Usted puede utilizar el concepto de igualdad, darle las mismas condiciones en términos de igualdad a cada candidato, a cada partido político, para evitar, ¿ustedes saben qué? Que se beneficie el que ejerce el poder. Claro. Porque ¿a quién ustedes creen que va a favorecer estas reglas de equidad? A quien perjudican es sobre todo al partido en el poder, que es el que tiene más facilidad de presionar a los medios de comunicación para que cree mecanismos que no sean equitativos, para que le dé más publicidad al partido oficial versus a los partidos de oposición. Eso lo hemos visto siempre en este país y no estoy diciendo algo que la gente no conozca. No, claro, es así. Y todo el que está en los medios sabe cómo funciona eso. Entonces, la idea no es que la Junta censure la publicidad electoral para nada, o que la Junta pues sencillamente diga que no le va a dar publicidad. Si no le da publicidad es su derecho, pero tiene que tratar
en los mismos términos los demás partidos. Eso está muy correcto. Entonces, pero no solamente ese aspecto que está correctamente en el proyecto de ley, o sea, y ahora lo quieren modificar para eliminar, o si no, por ejemplo, otro de los temas preocupantes, le quitan a la Junta Central Electoral la posibilidad de tomar medidas cautelares. De repente se informa que la radio y televisión dominicana le está solamente dando publicidad al partido oficial. Pues la Junta puede tomar una medida cautelar obligando a la radio y televisión dominicana a darle el espacio equitativo a los demás partidos políticos. Porque la Junta ahora pierde esa capacidad de tomar medidas cautelares. Y eso ojalá se les retorne ahora en este periodo de legislatura extraordinaria, porque esa es una herramienta muy importante. La ventaja es que al ser orgánica van a tener que llegar a un acuerdo en la Cámara de Diputados. Sí, este tema va a tener que consensuarse, de eso no hay, entre los partidos, de eso no hay ninguna duda. Y ahí pues el partido oficial va a tener que ceder. ¿Por qué? Porque lo importante es que se apruebe la ley, ¿no? Otro de los temas, en el proyecto de la Junta Central estaba la paridad de género. Fue eliminado, punto. No fue que se mejoró el sistema que había de 60-40, tenemos vigente, sino que se dejó como estaba. ¿Ustedes saben lo que dice la Constitución? Que en las funciones públicas y en las candidaturas tiene que haber equilibrio de género. Yo te pregunto, Ramón, ¿60-40 es equilibrio? Oh. Si tú y yo construimos una obra para ganarnos un dinero y nos ganamos 1 millón de pesos, ¿y cómo nos lo vamos a distribuir? Y tú dices, en equilibrio. Y yo te digo, perfecto, 40 para ti, 60 para mí. No. Tú vas a protestar y yo voy a decir, eso no es equilibrio. Equilibrio no es igual a paridad, yo lo entiendo de esa manera. Paridad es 50-50, pero equilibrio puede ser 53, tú sabes, 52, pero no 40. Eso no es equilibrio. Y la Junta Central le da la Junta Central no, el Congreso le da la espalda nuevamente a la mujer dominicana con este tema, quitándolo del medio. Y los topes, por ejemplo, de gastos en campaña. Ahí hay temas muy serios. La Junta propuso una reducción. Hay un tope de gasto para ser presidente de la República, que si lo calculamos tomando en cuenta el padrón electoral, vienen siendo más de 920 millones de pesos. Pues los partidos se encuentran eso poco. Yo estuve comentándolo con algunos miembros del partido político y dicen, pero tú sabes que eso se gasta en cualquier cosa, o sea, por eso que estamos como estamos, porque la estructura de campaña es una estructura puramente clientelar, basado en dar dinero. Pancho, pero en esa parte a lo mejor hasta la oposición se va a sumar. Todos los partidos se suman. Bueno, algunos no. Guillermo Moreno, por ejemplo, hay unas declaraciones de él hoy en el periódico diciendo que eso debe modificarse y debe reducirse el tope de gasto en campaña electoral. Pero más grave todavía que eso es que la Junta propuso que los candidatos tengan que rendir cuenta ante la Junta Central Electoral de los gastos en campaña, porque ahora son los partidos. Son los partidos. Pues, Francisco Domínguez Brito me dijo hace varios años que nosotros estábamos perdiendo el tiempo porque la mayor parte de los gastos no es vía el partido político, es vía el candidato. Claro. El candidato que recibe esos fondos. El partido recibe los fondos públicos, pero la mayoría de los fondos privados, algunos de ellos relacionados con narcotráfico, como lo hemos visto ya, que hay personas presas en Estados Unidos, diputados presos, que ganaron una curul porque tenían dinero. ¿Cómo adquirieron ese dinero? Bueno, a través del narcotráfico, y de buenas a primeras, pues ganan una curul, ¿no? Entonces, ese tema también es muy preocupante. La ley el proyecto de ley debería permanecer obligando a los candidatos a rendir cuentas de sus gastos ante la Junta Central Electoral. Y toda esa información de los partidos y de los candidatos sobre los gastos tiene que publicarse en la página de la Junta y de los partidos, y de cada partido, para yo saber quién está aportando dinero a un partido, porque si ese partido llega al poder y de buenas a primeras el que aportó dinero a su campaña comienza a recibir contratos públicos, eso hay que examinarlo con más cuidado, ¿no? Son, repito, muchos los temas que están en el tapete con esta ley que deben ser consensuados antes de que se apruebe la misma en esta legislatura extraordinaria. Nos quedan pocos minutos, Francisco. Yo quiero tratar los temas de la corrupción, pero muy especialmente porque en esta semana que se está conociendo el juicio del Antipulpo,
decía el abogado brillante y amigo Carlos Salcedo, que ahí no hay delito porque lo que hay es violación de la ley de compra y la ley de compra no tiene sanciones penales. Entonces, yo que no soy abogado digo, bueno, entonces no va a haber ningún caso de corrupción. Mira, mi querido amigo Carlos Salcedo, porque hemos trabajado juntos en varios casos, entre ellos el caso Baninter. Sí. Carlos Salcedo y yo estábamos del mismo lado junto a esa gloria del derecho, Artañán Pérez Méndez, Ramón Pina Acevedo. ¿Y qué ocurre? Bueno, José Lorenzo Fermín, que también formó parte del equipo de defensa del Banco Central. ¿Qué ocurre? Yo estaba ahí cuando... No, yo lo sé, y por eso quiero ponerte este ejemplo. Sí. Carlos Salcedo y nosotros, pero incluyendo a Carlos Salcedo, tuvimos que rebatir a la defensa de Ramón Báez Figueroa, que alegaba exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Ahí lo que hay son problemas administrativos, en consecuencia no hay necesidad de una acción penal, sino de una acción administrativa. Pues defendimos y ganamos el punto de que era un caso penal, y se conoció como un caso penal, no como un caso administrativo. Bueno, pero los abogados a veces están de un lado y al cabo de los años están del otro, ¿no? O sea, la realidad es que ese argumento no tiene sustento. Porque ahí no solamente es eso, ¿verdad? Absolutamente. Hay muchísimos otros temas, o sea, en Antipulpo es un expediente que está muy bien documentado. De hecho, Participación Ciudadana preparó un resumen que está en la página, todo el que quiera entrar, verlo, porque la gente dice, ¿cuántas páginas tiene la acusación? 3.500. Y dice, yo no voy a leer eso porque imagínate, 3.500 páginas. En Participación hicimos un resumen de 50 páginas. Lo imprimimos, o sea, fue un documento físico que se agotó inmediatamente, pero lo pusimos digital en la página de Participación Ciudadana y ahí usted lo puede encontrar. Se puede leer esas 50 páginas y darse cuenta si ese argumento de Carlos Salcedo tiene sustento, ¿no? Finalmente, ¿tú te sientes satisfecho con el número de casos de corrupción que se han... Es que sabemos que hay muchísimos otros casos. ¿Cuál es el problema principal? Que el Ministerio Público no tiene la capacidad en términos de recursos, no solamente económicos, sino también humanos, para enfrentar lo que es debido a la cultura de corrupción que hay en el país, la cantidad de casos que existen, ¿no? Por ahí hay casos, por ejemplo, el de Hacienda, que se ha mencionado y mencionado y mencionado. Pues después que yo escuché los preliminares de ese caso, que no se ha presentado acusación todavía, yo espero que haya una acusación, porque hay una acusación muy grave de identificar personas que fueron expropiados por el Estado Dominicano, ¿no es así? Hace 20, 30, 40 años, y vamos a pagarle a todos al final del periodo de gobierno, quedándose lo que tramitaron esas solicitudes con una parte del dinero. Eso amerita una acusación y esa todavía no se ha presentado. Y las que están, que la gente no se preocupe por el tema de que están yendo a su casa a prisión domiciliaria. Están en libertad, no están en libertad, están en prisión domiciliaria. Y están sustentados bien los expedientes. Y los expedientes están bien sustentados. Lo importante es ahora que esos expedientes sigan su curso y se culmine la audiencia preliminar y se envíe a audiencia de fondo y se conozca en audiencia de fondo y haya una sentencia. Fíjate que no estoy diciendo condenatoria, absolutoria, que haya una sentencia basada en las pruebas. El hecho de que se haya dado variación de medida de coerción y se haya variado de prisión preventiva a prisión domiciliaria no debe preocupar a nadie. Esa es una posición que tienen muchos jueces de que la prisión preventiva no puede durar más de 18 meses. Yo no estoy de acuerdo con ese criterio, pero ese criterio de muchos jueces hay que respetarlo. Eso no afecta al fondo de los casos, que es lo más importante. Francisco, yo te agradezco que me haya permitido cerrar con broche de oro esta semana, porque tú has dado una cátedra sobre los principales temas que son hoy de preocupación vamos a decir, del ciudadano pensante y de lo que queremos que el país siga caminando hacia adelante. Gracias. Gracias a ti, Ramón. Nos vamos a comerciales, retornamos con la recta final del Telematutino 11.